Ya está el ministro de Economía aquí con nosotros. Bienvenido, ministro. Muchas gracias, Gustavo. Por favor, gracias como siempre por responder todas las veces que lo hemos invitado, que viene. ¿Está viniendo de Ituzaingó? Me dijeron que fue. ¿A dónde fue? Así es, estuvimos en una empresa ADOX y una charla con un grupo de empresarios y empresarias de la industria. Un ambiente en el que se ve claramente la fuerte recuperación que está viendo la Argentina. ¿Empresa de qué es? ¿Fábrica? Da soluciones innovadoras a distintas problemáticas de la salud, de la agroindustria, de la metalmecánica. La verdad que un trabajo que se está haciendo en donde se ve la creación de empleo, se ve la innovación, ambiente de motivación, mucha gente joven, graduada de universidades públicas, la Universidad Nacional de Hurlingham, que consiguieron su primer trabajo en esta empresa, como pasa en tantas otras. Es donde se ve el 10,3% de crecimiento que tuvo el país el año pasado, se ve los casi 1.200.000 puestos de trabajo repartidos a lo largo de todo el país que se generaron en este contexto de crecimiento, y bueno, eso es mejor calidad de vida para Vi que ahí los empresarios presentes le agradecían a usted, no es habitual que le agradezcan a un ministro de Economía, ¿no? Pero que fue interesante, ¿no? El reconocimiento de los empresarios por la labor, digo, no es magia, ¿no? Hay todo un trabajo detrás para este crecimiento de la economía argentina, ¿no? Y sí, hemos transitado unos años previos al 2021 que fueron durísimos para la Argentina, la doble crisis, ¿no? La crisis macroeconómica del 2018, las deudas insostenibles, la angustia que eso genera, la pandemia en el 2020, y hoy estamos viendo una realidad completamente diferente, una realidad en la cual hay creación de empleo, hay inversión, se produce más, los indicadores sociales mejoran y un camino largo y muy importante por recorrer, pero con un rumbo que hemos definido en el cual la Argentina avanza. ¿Y la expectativa de recuperación se mantiene para este año? Porque veo que algunos, aquellos que quieren quitarle méritos al crecimiento de la economía argentina, dicen, bueno, rebote, este año poquito. Sin embargo, hay estimaciones privadas que hablan de mantener esa recuperación, ¿no? Bueno, lo mismo se decía el año pasado, ¿no? Y el crecimiento superó todos los pronósticos de todos los organismos, internacionales inclusive, que decían que le iba a costar a la Argentina de 4 a 6 años recuperar la caída del producto del 2020, y se recuperó todo en el 2021 y más que ello. Y hoy la Argentina continúa creciendo y la perspectiva es la de una continuidad de la recuperación, precisamente porque se han dado pasos fundamentales necesarios para lograr ello. Uno es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para no caer presa de la incertidumbre extrema que generaría no poder hacer frente al endeudamiento insostenible. Todas las políticas productivas para proteger a nuestro tejido social y productivo en el 2021, que continúan teniendo un efecto hoy, mejor crédito, mejores condiciones de producción. Trabajo y producción son los dos ejes y por allí la economía argentina avanza. Estuvo ayer con el presidente en la Quinta de Olivos, habitual que usted se reúna permanentemente, había estado el viernes en Brasil, ahora después vamos a hablar importantes reuniones, pero hay todo un rum permanente que dicen sectores del gobierno, del Frente de Todos, critican, piden la renuncia del ministro Guzmán. Y en estos momentos de mucha incertidumbre mundial, bueno, lo más importante es mantener una autoridad económica firme. Suponemos que el presidente ha ratificado la confianza en usted también, ¿no? Bueno, eso es casi una obviedad. Hay un trabajo con el presidente que está dando los resultados que vemos en términos de la recuperación de la economía y del empleo. Y si uno mira lo que se hizo en los últimos 2 años, la reestructuración de la deuda con los acreedores privados, el ahorro de 37.000 millones de dólares para la Argentina en una década, la administración de la pandemia casi sin instrumentos, no había crédito en la Argentina y se logró sostener el tejido productivo y social y que la economía viva la recuperación que se vive hoy. El acuerdo histórico desde el punto de vista del proceso, con el involucramiento del Congreso por primera vez en la historia, con el Fondo Monetario Internacional, y poder refinanciar esa deuda y que la Argentina tenga condiciones para seguir creciendo. Y por supuesto que hay cuestiones por ordenar. Y hoy la principal ocupación desde la política económica es el problema de la inflación y asegurar que haya una recuperación de los ingresos reales. Y en ese sentido es donde es muy importante dar certezas en lugar de generar incertidumbres. Así que esto fue parte de lo que hablábamos con el presidente y definíamos cómo sigue esto. Y la definición del presidente es
aquí hay un programa económico y ese es el rumbo. Por allí seguimos. Seguimos implementando el programa que aprobó el Congreso de la Nación, que tiene distintos componentes que son los que se necesita atacar para poder primero contener el problema de la inflación y después atacarlo de una forma en que se reduzca. Ahora vamos a hablar, porque tenemos tiempo, aparte le agradezco a usted el tiempo, y vamos a hablar del tema inflación, recuperación salarial. Ahora, en este punto, ¿no? En estos momentos de incertidumbre a nivel mundial, no a Martín Guzmán, sino a este marco de la economía, ¿cuánto cree que le hacen daño los rumores, especulaciones políticas, sobre todo a veces cuando vienen desde la misma fuerza, ¿no? A ver, pensemos la cuestión de una forma integral. Pensemos la inflación en la Argentina. ¿Qué explica la inflación en la Argentina hoy? Tenés dos grandes componentes. Uno es externo y es muy fuerte, pero el otro es interno y también es grande y es importante y hay que atacarlo. Veamos cómo entra la política en todo esto, pero vamos a arrancar con el externo, que es lo que mencionás, Gustavo, lo que está ocurriendo en el mundo. Hoy el mundo está viviendo el peor proceso inflacionario en décadas. Sí. Mirá lo que es la inflación en países que no tenían inflación en un solo mes. Por ahí tenemos alguno que usted ha preparado que está bueno, lo didáctico, que la gente lo vea también, ¿no? Esto, ¿no? Bueno, países que, compará el mes de marzo del 2021 contra marzo del 2022 en una serie de países. Vamos a casos, por ejemplo, Alemania, ¿lo ves ahí? Sí. Alemania no tenía inflación. En un solo mes de marzo, 2,5% de inflación. España, en el mes de marzo de este año, esa barra roja, 3%. Se ve chiquita la bandera ahí abajo. Sí. Holanda, un país que no tenía inflación, 4,6% de inflación en un solo mes. O sea, esto que está pasando con la guerra generó una disrupción muy fuerte en toda la cadena productiva, afecta a los precios de los alimentos, a los precios de los metales, a los precios de la energía en todo el mundo. Y eso es un tema con el que tenemos que lidiar. Pero después tenemos la cuestión interna, ¿sí? Y aquí uno dice, bueno, ¿cómo se ataca el componente interno de la inflación? Hace unos días dio una definición muy importante y muy cierta el secretario de Comercio, que dijo, la inflación no se va a reducir con políticas de precios. Claro. No es que decís acuerdo de precios y se acabó la inflación. No funciona así. Comparte lo de Roberto Feletti. Absolutamente. La inflación se ataca. No, porque veo que muchos después lo ponen ataca al ministro de Economía, es que al una definición activista. Que en nuestro frente es muy importante. Lo que dijo es, la inflación se ataca con política macroeconómica. Y aquí se necesitan dos cuestiones. Por un lado, un programa económico. Eso hoy ya existe. Claro. Y ahora hablaremos de las características de ese programa. Pero por otro lado se necesita el apoyo político. Porque la economía no funciona en un vacío. La economía funciona en un contexto de relaciones de poder. Si la política está desordenada, es mucho más difícil lograr cualquier cosa. Para ser efectivos en atacar el componente doméstico de la inflación, lo que necesitamos es construir credibilidad de un programa sólido, consistente, que hemos diseñado, que ha sido aprobado y que nos permite además refinanciar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Claro. Y para esa credibilidad lo que hace falta es calmar las expectativas. Hace falta un apoyo político claro, en lugar de llevar adelante acciones que lo que hacen es generar incertidumbre. Y cuando hay incertidumbre, y bueno, quienes toman decisiones no saben bien cuál es el rumbo. Y ahí es donde se agravan los problemas y eso le pega a la inflación. Bueno, recién, fíjese en esto que usted decía, ministro, interesante este análisis, porque recién David decía, ¿no? Bueno, algunos empresarios especulan con que se puede ir Guzmán, entonces frente a eso suben precios, porque dicen, va a venir un ministro que va a congelar todo, entonces se van creando esos rubros. Ahora usted dice, la confianza del presidente la tiene, la ha renovado. Hay sectores internos al Frente de Todos que deberían jugarse políticamente más fuerte en pos de este plan que tiene el gobierno. Bueno, ayer hablábamos juntamente con el presidente en Olivos de esta cuestión y él lo que me manifestaba es natural que haya habido dudas porque se generaron tensiones. ¿Y por qué se generaron tensiones? Porque nosotros decidimos seguir adelante con un programa que consideramos que cuida a la Argentina y no todo el mundo apoyó. Lo que es importante es gestionar de una forma alineada con los objetivos y las políticas que traza el gobierno. Y lo que el presidente ha marcado es que gestionaremos con gente que esté alineada
con el programa económico que se ha definido. Y aquí no es una cuestión de nombres, es una cuestión de rumbo. El rumbo que buscamos llevar adelante es el del programa económico. Importante lo que acaba de decir. Seguimos adelante con aquellos que estén alineados con el plan económico del gobierno. La idea es todos juntos, tirando para el mismo lado, gestionando sobre lo que es un programa económico que ha sido definido de una forma muy clara, que dice que hay que acumular reservas, porque necesitamos tener un banco central más fuerte y que no haya todo el tiempo este problema de que, como hay reservas bajas, hay dudas sobre si va a haber un salto cambiario o no. Para eso hay que poder resolver los temas de las deudas, en los que hemos avanzado, y seguir promoviendo la producción de lo que genera divisas en la Argentina. Y también hay que poder depender menos del financiamiento monetario. Esto es muy importante. Por mucho tiempo esto ha quedado como en un lugar de extremos en la Argentina. Como si, primero, como de un lado la inflación es un fenómeno puramente monetario y de ninguna manera, tiene múltiples factores. Bueno, el otro extremo de decir eso no importa, eso también daña. Nosotros tenemos una visión sobre esto. Vamos ordenando la cuestión externa, generando reservas, y también vamos ordenando el financiamiento del fisco. Lo otro, lo que hace la Secretaría de Comercio, complementa los acuerdos de precios, que den un ancla más, que se vea, hay una canasta sobre la cual la gente conoce, los precios suben de una forma previsible, eso ayuda a todo el resto, pero solo no funciona. Política macroeconómica que tenga apoyo político amplio y que no haya acciones que generen ruidos, que generen incertidumbres. Eso es lo que necesita hoy la Argentina para primero contener la inflación y luego bajarla. Ahora, yo siempre, ministro, recuerdo esto, ¿no? Permanentemente en la radio y acá. Usted, lo hablamos en su momento, una de las últimas veces que estuvo, soportó, hasta le ponían fecha para devaluar en la Argentina. ¿Se acuerda? Un titular, tiene que tal fecha, bla, bla. Usted se reunió, me acuerdo que lo contó acá, cuando le dijo a Mañeto, no, todos no quieren, vos, Héctor, querés devaluación. Soportó esas andanadas tremendas para desestabilizar y hoy no han logrado ese objetivo. Digamos, hubo ahí una resistencia. Con ese mismo ímpetu, ¿se puede atacar la inflación? Eso es correcto. Recordemos que en su momento la brecha cambiaria, la diferencia entre el dólar oficial y los dólares paralelos, había llegado a ser de 150%. Y todo el mundo decía, el tipo de cambio, esto fue en octubre del 2020, el tipo de cambio oficial va a saltar. Y nosotros decíamos, no, tenemos con qué. Ahora, hubo una característica decisiva para lograr bajar la brecha cambiaria como se bajó en entonces, que se bajó de 150% a 60% en 4 meses. ¿Sabes cuál fue? La cohesión política sobre las medidas que íbamos a implementar. Estuvimos todos de acuerdo, se implementaron y funcionó. Lo mismo ocurre ahora. Si ahora logramos ordenar con más fuerza el apoyo, la cohesión necesaria para seguir adelante con el programa que se aprobó el día 25 de marzo, entonces podremos bajar la inflación. ¿Y cuáles serían hoy? Porque digo, esta semana se va a conocer la inflación, todo el gobierno admite, lo ha dicho el presidente, usted, va a ser la inflación más alta de estos últimos meses, doloroso porque eso impacta sobre precios, sobre la licuación del salario. ¿Y cuáles entonces son las armas que usted tiene hoy como ministro de Economía para combatir la inflación? Bueno, efectivamente la inflación del mes de marzo va a ser la más alta del año. El índice va a superar el 6% en el mes de marzo. Lo que nosotros hacemos primero que todo es decir políticas para garantizar que el poder adquisitivo de los ingresos crezca. Esto es fundamental, además, para que la economía continúe su recuperación y, por supuesto, que es justo que así sea. Entonces, trabajamos desde la política de ingresos, de precios e ingresos, para, en este contexto de tanta inflación, que la cuestión salarial se acomode asegurando que los salarios le ganan a la inflación. ¿Sí? Lo que sigue es poder seguir ejecutando la política fiscal que hemos trazado, en donde el Estado tiene un rol para apuntalar la recuperación como viene ocurriendo y el desarrollo de mediano plazo, invirtiendo más en infraestructura, en educación, en ciencia y en conocimiento en general, en tecnología. Al mismo tiempo que vamos bajando el déficit fiscal y el compromiso con eso está firme.
Es necesario que la Argentina siga reduciendo su déficit fiscal y por lo tanto dependa menos del endeudamiento y la emisión monetaria. Esto, Gustavo, es una cuestión aritmética, no hay ideología. Si vos tenés déficit, tenés más deuda y emitís más. Y si emitís más, parte de esos pesos presionan sobre el tipo de cambio y presionan sobre la inflación. Al mismo tiempo, seguir acumulando reservas internacionales como acaba de ocurrir luego de la aprobación del programa con el Fondo Monetario Internacional y tener un frente externo más robusto, con más fortaleza en la estabilidad cambiaria y complementar eso con toda la política de precios que la Secretaría de Comercio lleva adelante. El principal factor hoy doméstico de la inflación son las expectativas. Claro. Si nosotros calmamos las expectativas, ¿qué vamos a lograr? Que mientras el componente internacional tira la inflación para arriba, el componente doméstico le haga un contrapeso y así podamos contenerla. Cuando la situación internacional de la guerra afloja un poco, si seguimos en la línea del programa económico, ahí es cuando la inflación va a ir bajando. Y en este aspecto, digo, usted dice, esto lo han mantenido, porque yo también, a ver, esto hay que reiterarlo, digo, cuando estaba la pandemia, usted fue parte también, no es que se mantuvo al margen, crearon instrumentos que a la sociedad le sirvió mucho, el IFE, 1, 2, la tarjeta alimentar, digo, el ATP. El ATP. Lo hablábamos hoy en Ituzaingó. El ATP que salvó cuántas empresas en la Argentina. Y gracias a eso la economía crece como crece. ¿Qué pasa? ¿Qué estaría pasando hoy en la Argentina si hubiese habido una destrucción de empresas de una forma masiva? Exacto. Y hoy lo que tenemos es una situación en la cual está bajando la brecha cambiaria. Recordemos que hace alrededor de un mes era 120%, hoy está en 70%, o sea, el dólar paralelo baja. Exacto. Seguimos logrando resolver el tema del déficit fiscal y está bajando la emisión monetaria. A pesar de eso, en este contexto internacional tan complicado, la inflación sube. Por eso, lo que digo es, las expectativas. No solamente alcanza implementar el programa económico, se necesita además que se crea que hacia adelante se va a seguir implementando. Y esa es la certeza que el presidente de la Nación le da a la Argentina. Y yo decía, nunca se han olvidado del tema salarial. Ahora está este grave problema de la inflación que licúa. ¿Ustedes apuestan ahí a las paritarias o puede, como reclaman algunos sectores, un aumento por decreto por única vez para paliar esta alta inflación del mes de marzo? Se evalúan todos los instrumentos. Por ahora se ha mantenido un sendero de paritarias que garantizan que en los primeros meses del año los salarios crezcan por encima de la inflación. Y todas tienen cláusulas de revisión. La idea de la revisión es, en función de cómo va la situación de los precios, se revisan salarios siempre buscando asegurar que el salario le gane a la inflación. Y en estas reuniones que ustedes están manteniendo con empresarios y con sindicalistas, ¿usted cree que puede, porque yo lo venía diciendo, como hemos hablado con David muchas veces, logrado el acuerdo importante con el fondo, ahora habría que buscar o lograr un acuerdo de precios y salarios en la Argentina? ¿Se puede lograr eso? Bueno, eso es parte, no es lo único, pero es parte. Para que eso funcione, todo el resto tiene que estar ordenado, como decíamos. El diálogo es fundamental. También hay que ir ampliándolo. Tienen que entrar a estos diálogos un espectro más amplio del sindicalismo argentino y también un espectro más amplio del sistema productivo. Seguiremos continuando y ampliando estos diálogos al mismo tiempo que seguimos adelante con el programa de políticas económicas que hemos definido. David. Ministro, buenas noches. Quería preguntarle respecto del tema de retenciones. El secretario Feletti planteaba la necesidad de subir las retenciones a una serie al trigo, al maíz, a la carne, al girasol, para desacoplar justamente esta suba tan fuerte a nivel internacional del precio interno. ¿Cuál es su posición respecto de eso? Y después si va a viajar a Washington a negociar con, digamos, a la Asamblea del Fondo Monetario y cómo ve la posibilidad de cumplir con la primera revisión. Bien. Vamos con la primera, que es la de las retenciones, los derechos de exportación. Más allá de la pregunta personal de cómo lo veo, lo que te doy es la decisión del gobierno en el contexto que se está viviendo. Está claro que se está viviendo una situación internacional en la cual hay una renta grande para ciertos sectores. Esto ocurre. Ahora, hay una definición política tomada, que es que no se van a aumentar los derechos de exportación a los granos. Esta definición política se tomó. Cuando una definición política se toma, es importante que los funcionarios que trabajan, todos deben estar alineados con lo que se define políticamente,
no digan cosas que pueden generar incertidumbre sobre las decisiones que ya se tomaron. Puede gustar más o menos a distintos funcionarios, pero esa es la definición política. Porque ¿qué ocurre? Si después empezamos, a pesar de ya haber tomado una definición, a decir puede que se suban, puede que no se suban, no tenemos por un lado el efecto de poder diferenciar más el precio internacional del precio doméstico, pero tampoco se gana el efecto de la certidumbre asociada a una decisión. Entonces, todos tenemos que trabajar de una forma coordinada y cuando el presidente toma una decisión, respetamos esa decisión y todos van con la misma línea, que es lo que se ha definido hacia adelante. También está esta situación de que es necesario encontrar un mecanismo para distribuir la renta extraordinaria que se genera, las ganancias inesperadas, que no son fruto de un mayor esfuerzo humano o de una mayor inversión. Y estamos trabajando en ello. Estamos buscando un mecanismo sin tocar los derechos de exportación que permita poder redistribuir las rentas extraordinarias que se generan en la Argentina. Ahí recién veíamos un trabajo de Alfredo Serrano Mancilla, ¿no? Que daban, ¿cuánto de...? 537% subir la rentabilidad empresaria contra 335 los salarios. En 2016-2021. Y hay que tener mucho cuidado con la heterogeneidad dentro de los distintos sectores. Claro, ¿sí? Sí, Hoy sí. los que más se benefician son los que disfrutan el aumento de los precios internacionales debido a la situación bélica en Ucrania. Ahora, ¿no cree usted que también hay mucho de especulación y de extorsión en las subas que se han dado en alimentos en este último tiempo acá en la Argentina? Bueno, siempre el mercado, por supuesto, que la cuestión de la especulación, las expectativas, eso forma parte de cómo funciona un mercado. ¿Y cómo se lidia con eso? Teniendo más poder de conducir. Claro. Yendo a la segunda pregunta, que era el tema de la revisión de la revisión de las la metas. primera revisión. Bueno, aquí tenemos distintas partes para la revisión. Primero es el desempeño, lo que llaman los criterios de desempeño macroeconómico. La acumulación de reservas, el sendero fiscal y la emisión monetaria. Los datos fiscales del primer trimestre no están cerrados, pero nuestra expectativa es que vienen alineados con lo que habíamos planeado. La emisión monetaria se redució significativamente, fue de alrededor de 0,15 del producto, para el producto actualizado, dada la mayor inflación, en el primer trimestre del 2022. Y hubo acumulación de reservas internacionales en la línea de lo que planteábamos, luego de lo que fue el primer desembolso del Fondo Monetario Internacional para hacer frente a los pagos de deuda. Luego estamos avanzando en los distintos elementos de la parte estructural del programa, y eso es trabajo que toca en el mes de abril y en el mes de mayo. Pero si la expectativa es que se va a cumplir esa revisión. Bueno, estamos encaminados, pero porque falta un tiempo, y estamos trabajando para ello. ¿Y es posible que se amplíe o que haya algún nuevo acuerdo, leía hoy, que quiere la titular del fondo para países en desarrollo? Eso es otra cosa. Eso es algo por lo que Argentina empujó muchísimo. Recordemos que nosotros planteamos en el Fondo Monetario Internacional que sería bueno para el mundo y para la Argentina crear una nueva línea de crédito que tenga plazos más largos y condiciones financieras superiores. A 20 años. Correcto. Y lo que se está creando justamente es esa línea de crédito, que se llama Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad. Y lo que Argentina, cuando esa línea de crédito, que lleva un tiempo, puede estar a fin de año, principios del año que viene, lo que Argentina buscará hacer es migrar parte del crédito actual, que es un programa que tiene una madurez de 10 años, que las deudas vencen entre 4,5 y 10 años, a esta otra línea de crédito que tiene términos financieros superiores. Es importante eso, si se logra. Por supuesto, se ha trabajado a nivel geopolítico, a nivel multilateral, para poder lograr esto y, bueno, está a la vista lo que está ocurriendo. Ministro, ¿qué tal? Buenas noches. Es indudable que la inflación en el precio de los alimentos viene castigando, sobre todo en este primer trimestre del año, a los sectores más vulnerables de la economía. ¿Alcanza con el adelantamiento de las negociaciones paritarias? ¿Se está analizando, está en carpeta la posibilidad de otorgar una suma fija a todos los trabajadores y trabajadoras? Y en segundo lugar, ¿qué opinión tiene respecto de la propuesta de Agustín Rossi de las últimas horas, que mencionó la posibilidad de un ingreso básico universal? Buenas noches, Juan. Gracias por las preguntas. Sobre la primera creo que la respondía recientemente, que es que
todos los instrumentos se consideran. Al día de hoy se ha venido trabajando en una secuencia de paritarias que garantice que los salarios crezcan por encima de la inflación en estos primeros meses del año, buscando que esto continúe a lo largo del año. Por otra parte, en el caso de las jubiladas y los jubilados que perciben la jubilación mínima, se otorgó un bono extraordinario de 6.000 pesos para poder lidiar con ello, y también se fortaleció la política de protección social, particularmente con el aumento del 50% del valor de la tarjeta alimentar. Sobre la segunda pregunta, la clave para nosotros, para que la economía pueda ir resolviendo sus problemas sociales más acuciantes, es la generación de empleo. Ahora, en el camino, la política de protección social es absolutamente fundamental. Y hemos tenido un esquema de protección social muy activa. Todas las ideas son consideradas, estudiadas, analizadas y después se toman conclusiones. Pero el principio general es que este gobierno defiende una política de protección social bien activa. Tan activa que en un mundo en el cual creció mucho la desigualdad, en la Argentina bajó la desigualdad y bajó de forma marcada. Hoy hay menos desigualdad que en el año 2017, a pesar de la doble crisis, la del 2018 y 2019 y la pandemia. Ahora, entiendo que en el corto plazo, por lo menos, no está en análisis la posibilidad de un salario básico universal. Se evalúan todas las cuestiones y después se define qué se hace. Hoy en día los instrumentos que se están implementando son otros. Y están siendo efectivos para poder contener lo que fue la situación de la doble crisis y, en el contexto de la recuperación, mejorar la distribución de los ingresos. Ahora, para poder seguir en esa línea y no tener una reversión, es fundamental contener las presiones inflacionarias, y allí es donde está puesto el principal foco de la política económica. ¿Qué tal, ministro? Buenas noches. Quería preguntarle qué viabilidad y qué piensa, le ve y qué piensa del proyecto para justamente recuperar el dinero fugado para poder pagar la deuda con el fondo. Buenas noches, Irina. Hay una deuda histórica que tiene la Argentina consigo misma, que es encontrar una solución al problema de la fuga de divisas, que además se ha asentado buena parte de esto en lugares donde se evade impuestos, en guaridas fiscales, que han sido diseñadas en lo que para poder justamente estar al servicio de quienes debilitan a los estados al desarrollo de los pueblos. Esto es un problema gravísimo, tal vez el problema más tóxico de la globalización en los últimos 50 años es el de la evasión y elusión impositiva mediante el uso de las guaridas fiscales. Nosotros buscamos atacar este problema. Sería hacer justicia histórica para la Argentina poder atacar el problema de la evasión impositiva vía las guaridas fiscales. Esto es una protección a los contribuyentes que sí pagan sus impuestos. Cuando alguien fuga y evade, lo que está haciendo es poniéndole una carga mayor a todos los que pagamos impuestos. Entonces, este es un problema que hay que atacarlo. La filosofía del proyecto de ley que he presentado va en esa dirección. Después es una cuestión del Congreso juzgar si esos son los instrumentos que hoy considera el Congreso de la Nación fortalecen a Argentina en esa dirección. Nosotros desde el Gobierno Nacional estamos trabajando con los distintos países del mundo para poder tener efectividad con los instrumentos que contamos en atacar este problema de evasión impositiva de los fondos fugados vía el uso de guaridas fiscales. Estamos con el ministro de Economía, Martín Guzmán. ¿Me permite? Hacemos una pausa de 2 minutos. Quiero hablar de la visita a Brasil, que fue muy importante. Hay declaraciones hoy del ministro de Economía de Brasil muy importantes para el trabajo con la Argentina. Martín Guzmán respondiendo a todos. Pausa breve, ya volvemos. Esta noche el minuto 1 con el ministro de Economía, las principales definiciones que está dejando en esta noche, donde, bueno, es muy importante lo que usted ha dicho, me da cuenta también que hay otros economistas con los que uno habla que significa esto, ¿no? El ruido político muchas veces genera incertidumbre y daña lo que ha sido una línea realmente de recuperación del salario en Argentina, de crecimiento económico, ¿no? Porque digo, uno puede preguntarse, si con usted de ministro de Economía la Argentina ha logrado todo esto, ¿qué le pueden cuestionar ahora, no? Que no haga, y en este aspecto usted ha dicho que
está también alineado incluso con algunas expresiones que ha tenido Roberto Feletti en este último tiempo, ¿no? Sí, bueno, es que el punto, Gustavo, es que la política debe darle soluciones a la gente. Exacto. Primero que todo, no soluciones a la política, sino soluciones a la gente. Y esa es la línea en la que trabajamos con el presidente. Buscamos dar cada paso que la Argentina necesita para darle soluciones a la gente. Se han dado soluciones a problemas graves. Ahora seguimos trabajando para dar soluciones a otros problemas que son también muy importantes. Ahora, yo digo, frente, que por ahí es lo que algún aspecto de la sociedad, parte que apoyan incluso, estoy recibiendo mensajes de muchos responsables sociales o de curas de Opción por los Pobres, que dicen realmente la angustia hoy es por el alza de los alimentos y muchas veces con especulación. Digo, frente a eso, el gobierno no puede ser más firme con algunos instrumentos que tiene para parar con lo que es especulación y la angustia, porque así como yo coincido con usted en que el ruido político genera, también no olvidemos, Martín, que acá hay muchos que no lo quieren a este gobierno, de sectores del poder real, y que usan también esto para ver si pueden erosionar y crear bronca entre la gente, ¿no? Sí, claro. Para poder hay que construir las condiciones de las que estamos hablando. ¿Queremos? Claro que queremos. Bueno, hoy tenemos un camino. Darle más fortaleza a ese camino es lo que nos va a permitir poder lidiar con esta situación de la inflación en general y de la inflación de los alimentos en particular. Y usted es una persona de diálogo permanente, recibe a todo el mundo. ¿Hay sectores internos del Frente de Todos que a usted lo hayan llamado y que le hayan dicho, Martín, ¿por qué no vamos por acá, hacemos esto, aquello? ¿O muchas veces las críticas son para la tribuna y no van enfocadas donde tienen que ir? Yo creo que volvemos al mismo punto del que hablábamos antes de la centralidad que tienen las expectativas, la centralidad que tiene la política a la hora de la implementación de un plan económico y la idea de que la economía es política. Lo primero que todo es el poder político. ¿Sí? Y las declaraciones que hacía el secretario de Comercio la semana pasada. Suponete que yo ahora agarro esto y digo, voy a decretar que cuando lo suelto no cae. Claro. Y bueno, puedo hacer lo que quiero, pero de prepo no va a funcionar. Hay que tener cierto orden desde el funcionamiento de la economía y hay que tener la capacidad política para llevar adelante ese ordenamiento, y esa es la línea que hoy marca el presidente de la Nación. Logrando eso, todos estos problemas que mencionás, Gustavo, lo vamos a poder atacar de una forma más efectiva. Ahí hay otro tema, cómo se ha generado también incertidumbre o se buscó generar incertidumbre. Ya decían, faltará gas, van a tener que pagar las empresas, cortarán el suministro. Ya venían anunciando, sin embargo, han hablado con el presidente de Bolivia, estuvo acá, usted estuvo reunido el viernes con el ministro de Economía en Brasil, que hoy dijo que hay que trabajar con la Argentina codo a codo, importante esa declaración, y con el secretario de Energía. Y está cubierto eso, ¿no? La llegada de energía eléctrica y gas. Está garantizada la seguridad energética en la Argentina. Lo que ocurre es que hay una tendencia constante a generar ansiedad. Obviamente que cuando se hace política económica, la prudencia es fundamental, porque uno tiene que pensar en si se dan las peores condiciones, ¿qué hacemos? Eso es fundamental. Es la responsabilidad de quienes hacen la política económica actuar de esa manera. Pero se ha actuado de una forma que le da a la Argentina mucha más tranquilidad y más certeza para la situación energética este año, este invierno, en un contexto de crisis energética mundial. Se trabajó con Bolivia, se aseguró la provisión de gas en volúmenes significativos, muy técnico para la mayoría de la gente, pero son 14 millones de metros cúbicos por día que garantiza Bolivia y la posibilidad de que sea aún más, cuando hace 2 meses se estaban hablando de volúmenes que eran alrededor de la mitad de eso. Se trabajó con Brasil en un esquema que incluye muchas cuestiones, pero también el de la electricidad en el corto plazo. Brasil puso a disposición de la Argentina, luego un trabajo muy valioso entre los dos gobiernos, y con un enorme trabajo de nuestro embajador en Brasil, Daniel Scioli. Antes Juan lo mencionaba, Agustín Rossi, un gran compañero
que está haciendo mucho también para cuidar a la Argentina y para cuidar a su provincia, Santa Fe. Lo mismo ocurre con Daniel Scioli en Brasil. Está haciendo un trabajo espectacular, Scioli. Yo estuve ahora en la embajada y el día jueves, viernes y la mañana del sábado. Bueno, estuvieron con 200 empresarios, además, ¿no? Cada minuto dedicado a ver qué más se puede hacer. Brasil garantizó la disponibilidad de electricidad en los meses de mayo a septiembre en volúmenes que también son significativos. O sea que hoy en ese frente estamos mucho mejor de lo que se dice o que se venía diciendo hace un tiempo. Y además, enfrentamos una oportunidad que para la Argentina puede ser transformacional, que es la aceleración del desarrollo de todo nuestro sistema energético. Claro. Si la Argentina avanza y le da otra escala a la producción de energía, aprovechando los recursos que tenemos, tanto en Vaca Muerta como también el potencial en energías renovables, podemos contribuir a la seguridad energética de toda la región, de todo el mundo, y podemos bajar los costos de producción a un nivel tal que hace que nuestra industria sea mucho más competitiva. Bueno, el gasoducto ya está en marcha, el gasoducto Néstor Kirchner, para justamente lo que el macrismo no hizo. Porque en esto se olvida Macri, la verdad que es un descarado, hoy salió a criticar, y lo que ellos no hicieron, cuando con la plata del fondo lo hubieran podido utilizar para eso, ¿no? Construir un gasoducto, sacar el potencial, no lo hicieron, lo están construyendo ustedes ahora, ¿no? Es el proyecto de infraestructura más importante que tiene la Argentina para el próximo año. Va a permitir conectar el norte con el sur del país en términos del transporte de gas. Al haber más capacidad de transporte, va a poder producirse más gas en Vaca Muerta. Al producirse más gas, también bajan los costos de producción. Esto le da más competitividad, como decía, a la industria, permite más generación de empleo y ordena a la macroeconomía. Ordena lo externo, porque se sustituyen importaciones, y ordena lo fiscal. Todo eso también ayuda a bajar la inflación. Bueno, ministro, la verdad que creo, si me permite, ahora viene el momento Zayat, ¿no? Está escuchándolo Alfredo ahí muy atentamente. Alfredo, no sé si quedó algo en el tintero que quieras aprovechar, si nos permite, ministro. Temas, la verdad, el ministro, y que me parece que el gran desafío por ahí para reafirmar, en todo caso para tratar de entender un poco más, que es el tema de la política de ingresos, porque habló del salario y que se está tratando de mejorar a través de las paritarias, pero después hay todo un sector que son los trabajadores informales, y ahí no hay paritaria. Entonces ahí el Estado, ¿cuál es la estrategia, si tiene una estrategia, para abordar esa problemática? Bueno, gracias, Alfredo. En primer lugar, veamos lo que ocurrió en el año 2021 con la recuperación de los ingresos. Hubo un sector que se recuperó mucho más rápidamente que el otro. El sector formal de la economía se recuperó más rápidamente que el sector informal. La principal razón por la cual el sector informal le costó más recuperarse fue la pandemia y en particular las restricciones sanitarias, que fueron adoptadas para proteger la salud de nuestra población. Cuando las restricciones sanitarias se terminan de relajar en octubre, el 1 de octubre del 2021, el sector informal se recupera mucho más rápido. Y eso es lo que se experimentó en los últimos meses de 2021. Por supuesto que es muchísimo más difícil para el Estado llegar a el sector informal de la economía, que, como muy bien manifestás, no tiene paritarias. La actualización del salario mínimo vital y móvil es uno de los instrumentos con los que se cuenta para poder afectar a la estructura salarial que incluye el sector informal en general. También recordemos que el salario social complementario es la mitad del salario mínimo vital y móvil. Por lo tanto, cuando se actualiza el salario mínimo vital y móvil, se logra que también aumente el salario social complementario, los planes potenciales de trabajo. Pero no se acaba ahí la cuestión. Volvemos a lo que discutíamos antes con David. Hoy hay un problema de un shock regresivo desigualador en el mundo, que es lo que pasa en la guerra en Ucrania. Lo que buscamos es encontrar un mecanismo para poder redistribuir la renta inesperada, que no es producto de una inversión adicional que se genera hacia los sectores que más desprotegidos han quedado. Si nosotros, y estamos trabajando en ello, logramos el apoyo, esto obviamente va a requerir en su momento el apoyo del Congreso, para poder obtener parte de esa renta, tendremos más capacidad
para efectivamente asegurar que la Argentina va en la senda de una distribución del ingreso más equitativa, con más instrumentos para apoyar a los sectores que hoy son prioritarios desde el apoyo que necesitan. Digamos, para reafirmar y cerrar, digamos, este concepto, usted está diciendo que el gobierno está estudiando un proyecto para tratar de intervenir sobre lo que es un efecto riqueza, sobre una renta extraordinaria, para redistribuir esos recursos sobre los sectores más vulnerables. ¿Ese sería como un esquema que están evaluando? Correcto. Parcialmente así. Poder capturar esa renta permite llevar adelante más políticas económicas, porque uno cuenta con otros ingresos. Y en particular, poder proteger a los sectores más vulnerables es parte de ello. Digamos, para cerrar, digamos, me obliga a repreguntar. Usted seguramente puede decir, todavía no lo puedo decir, pero ¿en qué consiste ese proyecto? Estamos trabajándolo, nosotros trabajamos de una forma que busca ser prolija, pero hoy hay un asunto de lo que se llama ganancias inesperadas, es decir, ganancias que no son fruto de que hubo inversión adicional o más contratación de empleo, sino que es fruto simplemente de un shock que no tiene nada que ver con la acción humana. Eso, si no se hace nada, es regresivo. Estamos buscándole la vuelta para encontrar un mecanismo que nos permita lidiar con esa situación, y cuando lo tengamos, lo presentaremos. Ahí es muy importante remarcar, por ejemplo, el aporte extraordinario, ¿no?, a las grandes fortunas, que tenía lineamientos para qué se iba a utilizar el dinero. La mitad, por ejemplo, de la financiación del gasoducto es con el dinero proveniente de ese aporte, ¿no? El aporte solidario extraordinario, sí, una de las inversiones que financia precisamente es la inversión en el gasoducto Néstor Porque Kirchner. digo, fue un aporte de justamente extraordinario. claro. Tuvo que ver con la vio situación cuando de la dicen, pandemia, después dónde va ahí está, es palpable, se va a ver. con un digo. uso que es extraordinario. El gasoducto, como digo, Claro. es el proyecto más importante de infraestructura de la Argentina en el próximo año. Bueno, ministro, le agradezco, la verdad que no ha quedado tema. Gracias siempre por su movilidad y por responder siempre de la forma en que lo hace. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gustazo. Igualmente. Y fuerza. Vamos, Martín. Bueno, el ministro de Economía no dejó tema. Ahora vamos a volver.